La Navidad en la que entré a una casa ajena y salí sin matrimonio. Hay días que no se olvidan aunque uno quiera, no porque sean bonitos ni porque traigan nostalgia, sino porque te parten algo adentro y ya nunca vuelve a acomodarse igual. Para mucha gente la Navidad es comida, familia, abrazos incómodos y fotos que fingen felicidad. Para mí, desde hace casi 2 décadas, es el recuerdo exacto del momento en que entendí que uno puede vivir con alguien y aún así no conocer absolutamente nada de su vida. En ese entonces, yo estaba casado con quien juré que iba a ser mi compañera para siempre, Laura. Teníamos un bebé de 1 año, una casa sencilla pero nuestra, y una colección de planes que yo defendía con terquedad, aunque la realidad me gritara otra cosa. Ese mismo año había muerto mi mamá, así que esa Navidad ya venía torcida desde antes. Era la primera sin ella, la primera en la que todo se sentía más frío, más silencioso, más pesado. Yo estaba emocionalmente hecho polvo, pero seguía funcionando. Iba a trabajar, llegaba cansado, cuidaba al niño, hacía lo que me tocaba pues. Laura y yo no estábamos bien, eso era evidente. Las deudas nos respiraban en la nuca, ella no trabajaba y sobrevivíamos de los ahorros que yo había juntado con años de esfuerzo. Aún así, yo seguía creyendo en esa idea romántica y tonta de que mientras estuviéramos juntos, lo demás se arreglaba solo. Error. La víspera de Navidad, Laura dijo que necesitaba salir un rato, que estaba saturada y que necesitaba despejarse, que regresaría antes de que anocheciera. No me pareció raro, no discutí. Me quedé en casa con el bebé, preparé algo sencillo de cenar y traté de mantener la cabeza ocupada para no pensar en mi mamá, en el año horrible y en la sensación constante de que algo no cuadraba. Le dije que aquí estaría, esperándola, pero no volvió. Pasaron las horas y la casa se fue quedando en silencio. El niño dormido, las luces apagadas a medias, la televisión prendida solo para no sentirme tan solo. En ese tiempo no existía la facilidad de ahora para localizar a alguien. Yo ni siquiera tenía celular porque la economía no daba para lujos. No había mensajes o llamadas. No había forma de saber nada, solo la ausencia sentada conmigo en el sillón. Me quedé esperando hasta que el cuerpo ya no dio más. Me dormí vestido, torcido, con esa incomodidad que no es física sino emocional, esa que te aprieta el pecho sin avisar. A la mañana siguiente desperté con una claridad rara. Miré la puerta, seguía igual, ella no había regresado. Y lo extraño fue que no sentí pánico, no sentí angustia. No sentí esa preocupación lógica de algo malo le pasó. Sentí otra cosa. Una certeza silenciosa, pesada, como si alguien me hubiera puesto una piedra en el estómago. Algo dentro de mí sabía que no tenía que preocuparme, tenía que moverme. No conocía bien a sus amistades. Nunca me interesé demasiado, lo admito. Solo recordaba una noche, meses atrás, cuando Laura me pidió que dejáramos a uno de ellos en su departamento después de una reunión. De ese recuerdo solo me quedó grabada la colonia. Ni la calle, ni el número, ni siquiera el color del edificio. Nada más. Era absurdo, pero era lo único que tenía. Metí al bebé al coche, todavía con pijama y una cobija, y salí. La ciudad estaba irreconocible, vacía, silenciosa. No había tráfico o gente caminando, no había ruido. Era como si todo el mundo estuviera dormido mientras yo iba despierto por primera vez en mucho tiempo. Llegué a esa colonia y empecé a dar vueltas sin rumbo. Calle tras calle, edificios iguales, fachadas repetidas. Me sentía ridículo, paranoico, exagerado. Pensé varias veces en regresar, en convencerme de que estaba inventando cosas, hasta que llegué a una calle al final de todo y algo me hizo frenar en seco. Solo una sensación brutal de "es aquí". Me bajé del coche mirando alrededor, esperando encontrar a alguien para preguntar, pero no había nadie. Caminé hasta la entrada principal del edificio y toqué. Nada. Silencio absoluto. Me di por vencido. Regresé al coche con esa mezcla de vergüenza y alivio, pero justo cuando iba a abrir la puerta, esa sensación volvió, más fuerte, como si algo me agarrara del cuello por dentro y me obligara a voltear. Ahí fue cuando vi el portón lateral que daba al patio trasero. Pensé que estaba cruzando una línea que no tenía vuelta atrás, que eso no se hacía y que yo no era ese tipo de persona. Aún así, cuando reaccioné, ya estaba del otro lado del portón, caminando despacio,
con el corazón golpeándome en la cabeza. En el patio había 2 ventanas. Una estaba apenas abierta, lo suficiente. Me acerqué sin hacer ruido, me asomé solo un poco. Y ahí estaban, Laura y otro hombre, desnudos, dormidos en la misma cama, completamente tranquilos, como si el mundo no existiera, como si no hubiera un bebé esperándola en casa. Me quedé congelado, sintiendo cómo algo se rompía de una manera definitiva, sin posibilidad de arreglo. Me fui igual de silencioso. Regresé al coche, abracé a mi hijo y manejé de vuelta a casa como si alguien más estuviera controlando el volante. Yo creí que eso era el fondo. No tenía idea de que apenas estaba empezando. Volví a la casa y todo estaba exactamente igual a como lo había dejado. El sillón con la marca de mi cuerpo, la televisión apagada, los platos sin lavar, nada había cambiado, excepto yo. Puse al bebé en su cuna, lo arropé con un cuidado casi exagerado, como si tocarlo fuera la única forma de confirmar que algo en mi vida todavía era real. No dormí, no porque no tuviera sueño, sino porque cerrar los ojos significaba volver a ver la misma escena una y otra vez. No podía creer que mis instintos me llevaran hasta una casa que apenas recordaba haber visitado una vez. Ella se veía tan cómoda, como si esa casa fuera su verdadero hogar y no donde yo estaba ahora con nuestro niño. Cada vez que parpadeaba, sentía una presión en el pecho que me dejaba sin aire. Pasaron horas. Luego pasó el día completo. Laura no llamó, ni mandó un recado, no dio señales de vida. Y lo peor es que, en ese silencio, mi cabeza empezó a llenar los espacios con respuestas que yo no había querido aceptar durante meses. Detalles que siempre estuvieron ahí y que yo había decidido ignorar porque era más fácil seguir creyendo. Cuando finalmente apareció, fue como si nada hubiera pasado. Entró a la casa con una naturalidad insultante, cargando bolsas, diciendo que se había quedado con una amiga, que se le había hecho tarde, que no quería manejar de noche. Todo dicho con esa voz casual de quien ensaya una coartada frente al espejo. Yo no dije nada. Supongo que fue porque necesitaba observarla. Necesitaba escucharla mentir con calma, verla moverse por la casa, comprobar hasta dónde llegaba su capacidad de fingir. Y ella fingía muy bien. Preparó comida, cargó al bebé, me preguntó si estaba bien, incluso se mostró cariñosa. Cada gesto era una confirmación más de que yo ya no estaba casado con la persona que creí conocer. Los días siguientes fueron iguales, yo callado, mientras ella actuaba, como si ese secreto fuera solo mío. Y mientras tanto, yo iba juntando piezas, fechas, nombres, coincidencias, hasta que la imagen se volvió clara y de alguna manera cruel, casi obvia. El hombre no era un desconocido, no había caído en cuenta antes porque no le había visto bien la cara, pero recordé varias situaciones que parecían aisladas, pero no lo eran. Ramiro no era un amigo lejano ni alguien que yo jamás había visto, era familia, de esas ramas raras del árbol genealógico que solo aparecen en fiestas grandes y reuniones obligadas, primo lejano mío, de los que saludas con la mano y no vuelves a pensar hasta la siguiente Navidad. Recuerdo que su madre, que vive en otro estado, nos preguntó por un departamento aquí, ya que Ramiro tenía planeado mudarse. En ese momento Laura le dijo que tenía un compañero de trabajo que iba a cambiarse de casa, y ambas siguieron hablando al respecto. Ella se encargó de relacionar a Ramiro y al compañero para arreglar sus mudanzas y yo nunca me metí. Todo empezó a encajar de golpe. Las ausencias de Laura, las salidas para despejarse, las llamadas que terminaban cuando yo entraba al cuarto. Yo había estado compartiendo mi vida, mi casa y mi hijo con alguien que tenía otra historia paralela desarrollándose frente a mis narices. Y entonces llegó la cena de Año Nuevo. Casa llena, muchas risas, villancicos de fondo, el ambiente típico que se supone que te reconcilia con el mundo. Pero yo estaba ahí sentado, mirando todo como si fuera una obra de teatro en la que solo yo conocía el final. Laura estaba especialmente atenta esa noche. Me tocaba el brazo, me sonreía, se inclinaba hacia mí. Ramiro también estaba ahí, saludándome con normalidad, brindando conmigo, mirándome directo a los ojos. Esa fue la parte que más me quemó. La facilidad con la que podían fingir tan bien frente a todos. Yo sentía el corazón latiéndome en la garganta. Cada risa me parecía una burla, cada gesto amable, una provocación. Pero no exploté, no todavía. Esperé.
Esperé a que la comida terminara, a que el alcohol relajara a la gente, a que el ambiente estuviera lo suficientemente cómodo como para que el golpe fuera limpio. Y cuando sentí que era el momento, me levanté y pedí la palabra. Solo pedí atención como si fuera a hacer un brindis. Y ahí, en medio de esa sala llena de luces y adornos, empecé a hablar. Me quedé de pie frente a todos con una calma que viéndolo ahora hasta a mí me da miedo. No estaba temblando, ni llorando o gritando. Era como si algo dentro de mí hubiera hecho clic y apagara cualquier emoción innecesaria. Solo quedaba la verdad, seca y filosa. Empecé agradeciendo. Dije que quería darle las gracias a Laura por todos los años juntos, por la familia que habíamos formado, por el hijo que compartíamos. Dije que también agradecía todo lo que yo había podido darle durante el matrimonio. La casa, el coche, los viajes, la estabilidad cuando ella no trabajaba, el apoyo cuando las cosas se pusieron difíciles. Algunos sonreían pensando que venía un discurso bonito. Nadie sospechaba nada. Después mencioné a Ramiro. Dije su nombre con total tranquilidad. Agradecí su ayuda, que cuidara tan bien de lo que era mío. Agradecí que estuviera tan presente en mi vida sin que yo lo notara. Ahí empezaron las miradas incómodas. Las sonrisas se congelaron. El murmullo bajó de volumen como si alguien hubiera girado una perilla invisible. No puedo describir la mirada de ambos que después de verme con sorpresa voltearon a verse como para confirmar si lo que estaba diciendo era lo que ellos creían. Entonces saqué una bolsa que llevaba conmigo. No era grande, pero pesaba. Dentro estaban las llaves de la casa, las joyas que yo le había regalado a Laura con los años, los documentos del coche que estaba a mi nombre. Uno por uno los fui colocando sobre la mesa con una lentitud casi ceremonial. Cada objeto hacía un pequeño ruido al tocar la superficie, y ese sonido parecía amplificarse en el silencio absoluto que se había formado. Expliqué sin levantar la voz que todo eso había salido de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis desvelos, que nada de eso era un regalo eterno, que así como se da, también se puede quitar en caso de traición. Laura empezó a mover las manos nerviosa. Ramiro dejó de mirarme. Y entonces conté lo que vi. No exageré. Dije que la mañana de Navidad había salido a buscarla. Dije que había seguido una corazonada, que me asomé por una ventana que no era mía y vi lo que no tenía que ver. Los nombré. Dije dónde estaban, cómo estaban y que me fui en silencio con mi hijo. Ahí fue cuando todo explotó. Laura se quebró, lloró, gritó, intentó justificarse. Ramiro quiso interrumpirme, quiso hablar, minimizarlo todo. La familia empezó a hablar al mismo tiempo. Preguntas, reclamos, incredulidad. Cuando mencioné que Ramiro era familia mía para los amigos y vecinos que no sabían, el ambiente se volvió todavía más pesado. Ya no era solo una infidelidad, era una traición cruzada. No seguí hablando mucho más, no hacía falta. La verdad ya estaba sobre la mesa literal y figuradamente. Dije que no estaba ahí por venganza, que no lo hacía por humillarlos. Simplemente estaba cansado de cargar solo con algo que me había roto por dentro. Que si yo había pasado una Navidad viendo cómo se me caía la vida a pedazos, no iba a fingir normalidad para que los demás estuvieran cómodos. Tomé a mi hijo en brazos, recogí mis cosas y me fui. Detrás de mí quedó una casa llena de murmullos. Salir de esa casa no me dio paz inmediata, ni alivio, ni esa sensación heroica que a veces la gente imagina cuando dices tu verdad. Lo que me dio fue un cansancio brutal, de esos que no se quitan durmiendo. Me fui manejando casi en automático, con mi hijo dormido en el asiento de atrás y una cabeza llena de ruido aunque todo alrededor estuviera en silencio. Los días siguientes fueron rarísimos. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. La gente seguía subiendo fotos de cenas, de regalos, de abrazos navideños. Y yo estaba ahí, tratando de entender cómo en cuestión de horas mi vida había cambiado de forma tan irreversible. Laura no tardó en buscarme. Primero fueron llamadas que no contesté. Luego mensajes larguísimos llenos de explicaciones, de justificaciones, de frases como «no es lo que parece», «estaba confundida», «fue un error», «tú estabas distante», «yo me sentía sola». El clásico manual de la infidelidad, página por página. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya lo había dicho todo esa noche. Después vino lo que más me sorprendió, la versión oficial. Empezaron a llegarme comentarios indirectos.
gente que me escribía con cuidado, con ese tono de no quiero meterme, pero ahí entendí que Laura y Ramiro no se quedaron callados. Empezaron a contar su propia historia, una donde yo era frío, ausente, controlador, una donde ella había buscado cariño porque yo ya no estaba, una donde Ramiro era poco menos que un salvador que la entendía cuando yo no. Lo más duro no fue que hablaran, fue ver que algunos les creyeron. No todos, claro. Hubo quienes me llamaron para decirme que lo que hice fue valiente, que nadie habría aguantado cargar con eso en silencio. Pero también hubo quienes dijeron que me excedí, que no era necesario exponerlos así, que la Navidad no era momento para eso, que los problemas de pareja se arreglan en privado. Como si yo hubiera elegido ese momento por gusto y no porque la verdad ya me estaba ahogando. Laura empezó a pedir ver al niño. Decía que era su derecho, que no podía separarla de su hijo. Y claro que no podía ni quería hacerlo. Él no tenía culpa de nada. Pero cada intento de contacto venía cargado de manipulación, de reproches velados, de intentos de hacerme sentir culpable por no olvidar el pasado y Laura todavía queriendo según arreglar las cosas porque no había dejado de amarme. Claro que solo quería que la mantuviera. Ramiro, por su parte, desapareció por un tiempo. Me enteré por terceros que su propia familia le había puesto límites, que lo habían corrido de reuniones, que le dejaron claro que lo que hizo no tenía justificación. Eso no me dio satisfacción. Solo confirmó que el desastre había sido grande. Los días siguientes fueron una mezcla rara entre piloto automático y realidad cayéndome encima a golpes. Lo que sí hice fue empezar a moverme, buscar papeles, revisar documentos, preguntar, asesorarme. Empecé a hablar con abogados, a entender cómo funcionaban las cosas cuando un matrimonio se rompe de la peor manera posible y hay un niño de por medio. No quería guerras innecesarias, pero tampoco iba a dejar todo al azar. Mi prioridad era clara, la custodia de mi hijo y su estabilidad. También empecé a informarme sobre la manutención, no porque quisiera castigar a nadie, sino porque criar a un niño no es solo amor y buenas intenciones. Es responsabilidad, tiempo, dinero y compromiso. Y así como durante años yo cargué con todo creyendo que éramos un equipo, ahora lo justo era que cada quien asumiera la parte que le correspondía. No fue fácil aceptar que la mujer con la que planeé una vida ahora iba a ser alguien con quien tendría que hablar a través de abogados. No fue fácil entender que la Navidad, esa fecha que se supone es de perdón y familia, se había convertido en el punto exacto donde todo se rompió. Pero tampoco fue fácil seguir fingiendo antes, y de eso casi nadie habla. Un tiempo después seguí con miedo, con dudas, noches largas, pero también con una extraña sensación de alivio. Porque aunque perdí una pareja, no perdí mi dignidad. Y aunque la historia terminó de la forma más dolorosa posible, al menos terminó con la verdad a la luz. Hoy, con mi niño ya grande, me doy cuenta que pelear por su custodia fue la opción correcta, aunque Laura siempre me resintió. Ahora solo es la madre de mi hijo y tenemos una relación formal. Si se lo preguntaban, ella y Ramiro no están juntos, se fueron por caminos separados, y yo encontré a mi verdadera compañera de vida. Ahora la pregunta se las dejo a ustedes. ¿De verdad estuve mal por decir la verdad cuando más dolía? ¿O callar hubiera sido una traición todavía más grande hacia mí y hacia mi hijo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.